Como les decía, queridos jóvenes y señoritas, entonces la máxima instancia de decisión es el directorio, ¿ya? Y la dirección ejecutiva está conformado por el director general de la Aduana Nacional de Bolivia. El director general también cumple un rol muy importante en la dirección ejecutiva. ¿Por qué? Porque es el órgano dirimidor. ¿A qué se refiere con dirimidor? Es decir, si hay tres están de acuerdo, tres no están de acuerdo, él es el que define, es el que tiene la última palabra, ¿no? La palabra de desempate, ¿ya? Aparte de eso, la dirección ejecutiva a través de la Aduana Nacional de Bolivia es el órgano que se encarga de ejecutar todo lo que plantee la resolución de directorio. Por ejemplo, si han definido el directorio, se ha definido establecer cierta política, el órgano que ejecuta es la dirección ejecutiva. Por eso hasta su nombre lo dice, ¿no? Dirección ejecutiva. ¿Qué significa ejecutiva? Ejecutar las resoluciones de directorio emanadas por el directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, ¿ya? Entre estas, sus facultades más importantes, el directorio, el director de la Aduana Nacional de Bolivia tiene derecho a voz y voto, dirimidor en caso de empate, ¿ya ves? Proponer políticas al directorio, ¿ya ves? Él propone y el directorio dispone, autoriza, le da autorización. No puede desmarcarse el director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia del directorio, porque el directorio es la máxima autoridad de decisión. Él únicamente propone medidas, resoluciones para el cumplimiento y objetivos, funciones y políticas de la Aduana Nacional de Bolivia. Él organiza, dirige, supervisa las actividades encomendadas por la Aduana Nacional de Bolivia y el directorio, por las leyes y el directorio. Puede seleccionar, contratar, evaluar, proponer, remover personal. Pero finalmente el que autoriza, el que evalúa, el que tiene la decisión definitiva es el director. Ya, entonces también se encarga de contratar personal jerárquico recomendado por el directorio, ¿ya? Si el directorio le propone, vos contrata al gerente de normas, tiene que acatar lo que dice su directorio. Aquí está, también el director ejecutivo es un representante judicial y extrajudicial de la Aduana Nacional de Bolivia. ¿A qué se refiere? Que es un representante legal de la Aduana Nacional de Bolivia. Es decir, que en caso de juicios, ¿quién es el representante legal? El director. En caso de que para algún convenio, ¿quién va a viajar para firmar el convenio? El director ejecutivo, porque el director ejecutivo es el representante legal de la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, ¿necesitará que le dé un poder el directorio al director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia o no? ¿Qué dicen ustedes? Como en caso de empresas, ¿se necesitará poder o no? Que el directorio le dé poder al director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se necesita poder, sí o no? Como el caso de empresas. No se necesita poder porque el poder se encuentra en la ley, ¿ya? La ley le dice que tú ya tienes la obligación de representar judicial y extrajudicialmente a la aduana, ¿ya? El director se encarga de también en general hacer trabajos operativos conjuntamente con la policía para luchar contra el contrabando, ¿ya? Participa en organizaciones institucionales especializadas en materias de comercio exterior y aduana. Gestionar recursos internos y externos para el fortalecimiento de desarrollo de la institución. Suscribir convenios con aduanas extranjeras y otras instituciones. Otorgar poderes especiales a terceros. Él sí puede otorgar poderes especiales a terceros, ¿ya? Previa autorización del directorio. El director no necesita, el presidente ejecutivo no necesita poder, pero sí puede otorgar el poder a otras personas, ¿ya? Porque su poder, ¿dónde está? Está en el nombramiento. ¿Cómo se le nombra a un director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia? ¿Quién lo nombra? ¿Quién creen? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo es el nombramiento del director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia? ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo nombra al director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia? A ver, El Estado, licenciado. El presidente. Tibio, el presidente, sí, el presidente puede nombrar, pero a través de su cartera, a través de su ministerio correspondiente, a un director interino a un director interino de la aduana, director ejecutivo interino, ahí, autoridad interina, sí puede nombrar.
pero el que nombra oficialmente al director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia es la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de voto por las ternas propuestas de las organizaciones a la Asamblea, y la Asamblea es la que designa finalmente. Por eso hasta ahora, chicos, no hay un director oficial. Van a ver que todas son autoridades interinas. Marlene Ardaya por años ha sido autoridad interina. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Legislativa nunca se han puesto de acuerdo para nombrar oficialmente a un director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Ya? Pero sí, el modo la manera de nombrar a un director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia es a través de 2/3. ¿Ya por qué? Porque el director ejecutivo cumple funciones muy importantes de ejecución especialmente. Ya por eso. Finalmente, direcciones regionales. Las direcciones regionales están en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí. Y esas direcciones cumplen las direcciones las mismas que se cumplen por el director ejecutivo, pero a nivel regional. Otra estructura son los despachantes aduaneros. ¿Qué cumplen los despachantes aduaneros? Es de realizar el despacho aduanero de la mercancía. ¿Ya? Y las agencias despachantes, que se encargan de realizar el despacho aduanero de la mercancía. ¿Ya? Y las transportadoras internacionales. Entonces, con esto habremos concluido lo que es la estructura organizativa y conformación de la Aduana Nacional de Bolivia, y me quedo con este pequeño cuadro que acá dice: la gerencia general está compuesta a su vez por la Gerencia Nacional de Normas, por 5 gerencias: la Gerencia Nacional de Normas, la Gerencia Nacional de Sistemas, la Gerencia Nacional de Fiscalización, la Gerencia Nacional Jurídica y la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta mucho, existen estas gerencias, que cada gerencia tiene su gerente y cada gerente tiene su departamento también, ¿ya? Su departamento que se encarga de ejecutar todas las medidas y políticas. Y finalmente, chicos, lo que ustedes tienen que saber muy bien y perfectamente al dedillo es lo que ya saben. Como ya saben la estructura organizativa de la Aduana Nacional de Bolivia y saben que la máxima autoridad de decisión es el directorio, tienen que conocer lo que son las resoluciones de directorio, porque un especialista, un licenciado en comercio internacional que no esté actualizado en las resoluciones de directorio que salen a día, entonces no va a poder encarar, incluso, no solo para trabajar dentro de la Aduana Nacional de Bolivia tienes que saber las resoluciones de directorio, sino tienes que saber las resoluciones de directorio para poder aplicar el procedimiento. Cuando tú seas consignatario, cuando seas importador, exportador, tienes que saber, porque no vas a saber cómo hacer un despacho aduanero, no vas a saber qué documentos te piden. Por ejemplo, para importación del alcohol y el tabaco, por ejemplo, ya no te piden para el transporte internacional del alcohol, por ejemplo, ya no te piden boleta de garantía. Antes te pedían boleta de garantía. Por ejemplo, para el transporte, a momento de transportar, del transporte internacional del tabaco, desde que sale de fábrica hasta que llega a la aduana de importación, sí se necesita una boleta de garantía. Para el alcohol no, para el tabaco sí. Entonces, si no saben esas resoluciones de directorio que a diario van ajustando estos procedimientos, entonces no vamos a poder ubicar, no vamos a poder entender lo que es realmente los procedimientos técnicos de ingreso y salida de las mercancías. Por eso nuestra Biblia, nuestra base, no solo va a ser la Ley General de Aduanas, no solo va a ser el reglamento, la 25870, no solo va a ser otros decretos supremos, la 1437, sino va a ser lo que son los tratados, convenios internacionales, va a ser lo que son las resoluciones de directorio emitidas por la Aduana Nacional de Bolivia, ¿ya? Entonces, un especialista completo en comercio internacional tiene que conocer normativa internacional, normativa nacional, y dentro de la normativa nacional hasta las resoluciones de directorio, ¿ya? ¿Y quiénes emiten las resoluciones de directorio? Los 7 representantes que forman el directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, ¿ya? Entonces, con eso me quedo, queridos jóvenes. Aquí está la estructura organizativa, por ejemplo, de la aduana, que está compuesta por 5 gerencias, y a su vez las gerencias están compuestas por unidades, y las unidades a su vez están compuestas por administración, ¿ya? Y cada administración tiene sus zonas francas, ¿no? Las zonas francas, generalmente las que se encuentran en mayor cantidad es en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, ¿ya?
¿Alguna pregunta que tuvieran, queridos? Con esto ya estaríamos culminando lo que es la aduana nacional de Bolivia y entraríamos a los principios de la aduana nacional de Bolivia, que muy rápidamente lo podemos tocar, y yo quiero avanzar lo que son las resoluciones de directorio. ¿Alguien que tuviera una pregunta con, hasta aquí de lo que es aduana nacional de Bolivia? ¿Qué les ha parecido, chicos, el tema? ¿Pesado, no pesado, tranquilo, bueno, interesante, no interesante? A ver, alguien que quisiera que alguna cosa más les especifique, alguna cosa más que les aclare, o algo más que pueda tocar yo en clase respecto a lo que es la aduana. Licenciado, quiero que toque esto, quiero que toque esto. ¿Por qué? Porque me va a servir a mí en mi vida profesional. ¿Qué quisieran que toque, chicos, aparte dentro del contexto de la aduana nacional de Bolivia? ¿O está bien todo, la información más completa que les he podido dar? No creo, debe haber muchas cosas que quieren que se les aclare. A ver, adelante, estoy ya para servirles, para, para servirles y para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Adelante, algún comentario. Licenciado, una pregunta con respecto al director ejecutivo de la aduana. Adelante, querido. ¿Esto es por competencia lo que lo elige la Asamblea Legislativa, licenciado, o es porque son representantes de algún partido político o algo así? Ya, pues es por la Asamblea Legislativa tiene que nombrarle por 2 tercios al director ejecutivo. Ya, y los dos Sí, tercios. pero para eso tiene que haber una competencia, o sea, es decir, como, ay, no me acuerdo, competencias profesionales que van y muestran sus currículums. Claro, A claro. eso me voy, porque si Sí. bien para eso se puede hacer, pero hay también para en otros puestos, por ejemplo, para otros puestos, si eres del partido político, entras y vas. Eso es lo que yo quisiera que me diga, licenciado. Claro, ¿Tienes que ser para un partido o es por competencia profesional? ya, eso es ya un criterio más personal, querida Elizabeth. Yo te voy a dar el criterio que menciona la Ley General de Aduanas, que generalmente menciona ya los perfiles que tiene que tener por ejemplo, la Ley General de Aduanas menciona el perfil que tiene que tener el director ejecutivo. Tiene que tener 5 años de experiencia profesional, tiene que tener experiencia amplia en el tema de comercio internacional, comercio exterior, tiene que haber trabajado en instituciones internacionales, públicas y privadas vinculadas al comercio internacional. Entonces, no tiene que tener pliegos de cargo ni sentencias ejecutoriadas. Entonces, eso es más o menos el perfil que menciona la Ley General de Aduanas para ser director ejecutivo. Para ser directores regionales, lo propio, menciona un perfil. Para ser despachantes aduaneros, lo propio, menciona un perfil. Para ser técnicos aduaneros, lo propio, menciona un perfil. ¿Ya? Pero generalmente, si quieres mi opinión muy personal, estimada Elizabeth, generalmente estos perfiles ahora, más un poco se están viendo desdeñados por el tema de la política, ¿no? El tema más que todo por el tema de la política, porque como ustedes saben, la estructura organizativa de la Aduana Nacional de Bolivia se elige también, ¿quién elige? El directorio y el director ejecutivo, ¿ya? Y el directorio y director ejecutivo generalmente son de la misma línea política, ¿no? No he visto un directorio que sea, por ejemplo, nombre a un directorio, por ejemplo, el representante de Tarija, Cochabamba y de Tarija, Oruro y Potosí, que sea de otra línea política. No puede ser. Generalmente son de la misma línea política y, bueno, ellos escogen, ¿no? A la gente de confianza, ¿no? Por eso se dice que la Aduana Nacional de Bolivia es un brazo operativo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero sin embargo, la aduana también, no solo es que todo sea político y elijan a dedo, tampoco. La aduana tiene que la obligación, conforme al Decreto Supremo 0181, normas básicas de administración de bienes y servicios, lanzar convocatorias públicas para que especialistas en comercio internacional se puedan participar, puedan compulsar, puedan formar parte de la aduana nacional de Bolivia, ¿ya? Entonces, hay la posibilidad. Antes, con este decreto supremo 0181, que les obliga a todas las instituciones del Estado, por lo menos a lanzar sus cargos más importantes, lanzarlo en convocatoria pública, para que otras personas puedan acceder al cargo que no tengan lineamiento político, ¿no ve?
Eso, pues eso es lo que tengo que decirte, ¿no? Un criterio más equilibrado, ni a mucho favor, ni muy en contra, ¿ya? Pero sí hay la posibilidad, pero sí también comparto contigo que hay ciertos cargos que sí son definidos por líneas políticas. Y en cuanto al director ejecutivo, sí tiene que ser nombrado por 2/3. Ahora, ¿quién tiene los 2/3? Ya no puede tener, ya no tiene actualmente la Asamblea Legislativa, no tiene los 2/3. Sí tiene mayoría, pero no tiene los 2/3. ¿Qué implica 2/3? El 2/3 implica tener y dividan, 100 dividido entre 4, ¿cuánto es? 33,33. 2/3 significa que multipliquen 33,33 por 3. Eso sería, no, de 33, no, 2/3 significa que saquen 33,33 por 2. Tendría que tener 66,66% para nombrar de aprobación en la Asamblea Legislativa para nombrar al director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia. Lo que tiene es sí mayoría simple, que es arriba del 51%, pero no tiene el 66,66% la Asamblea Legislativa, o sea que medio complicado. Yo doy mi criterio que va a ser un director interino, del director interino, autoridad interina, el director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia, porque esto va a ser muy complicado elegir vía asamblea, porque no tenemos hasta el momento, no se cuenta con los 2/3 del partido que está en el oficialismo. Ya eso es lo que tengo que bien decirte, Elizabeth. ¿Tienes alguna otra aclaración, retroalimentación? Adelante. No, no, licenciada, está todo claro. Tenía dudas respecto a ello, porque si bien yo pensé que era igual por competencia como como compulsos exactamente, entonces, y también me he enterado de que estaban ¿cómo es? Pensé que era pura compulsas y no por líneas políticas, y ahorita me lo aclara, y yo creo que debe ser como la elección de las alcaldías también. Claro, Se igual, elige y su misma gente entra. igual a la Aduana Nacional de Bolivia, si vas a la página, hay una parte que dice convocatorias y ahí lanzan convocatorias. Pero obviamente para directores no lanzan convocatorias para miembros del directorio, porque esos miembros del directorio son elegidos ya directamente por el área, ¿no? Por el presidente, como no hay autoridad interina, el presidente nombra a los miembros del directorio a través del ministerio, la cartera que corresponde. Ya, pero después, para otros cargos, gerencias, departamentos, unidades, jefaturas, sí lanzan convocatorias, no en todos, pero bueno, nomás te digo porque tampoco hay un 100%, se cumple, pero relativamente. Bueno, gracias querida Elizabeth por tu pregunta. ¿Alguien más que quisiera intervenir, por favor? Bueno, con esto entonces concluiríamos lo que es el tema 2 y concluiría con nuestros puntos más, semi-concluiría o como algo, un segundo punto para concluir, el último punto ya voy a concluir con resoluciones determinativas. Los principios que rigen a la aduana nacional de Bolivia son la proporcionalidad, es decir, ¿a qué se refiere proporcional? Por ejemplo, si yo soy un importador que importa solo mercancías una vez cada mes y hay otro importador que importa mercancías 30 veces cada mes, entonces obviamente el que va a pagar más tributo va a ser el que importa 30 veces al mes, no el que importa una vez al mes. Por eso se dice que la aduana nacional de Bolivia se maneja por el criterio de proporcionalidad o por el principio de proporcionalidad. Ahora, otro principio de progresividad. Por ejemplo, la aduana nacional de Bolivia, actualmente, ¿cuánto es el IVA grabado en aduana? 14,94. Ese 14,94 no es estático, puede subir o puede bajar, pero eso depende de qué política se está estableciendo la aduana. La aduana puede sugerir que suba o baje, ¿ya? ¿A quién? A los asambleístas, para que los asambleístas digan, mediante ley se establece que el IVA ya no es 13%, es 16%. Que el IVA ya no es 16, es 20%. Que el IVA ya no es 20, es 21%, como en Chile, ¿no? Entonces, la progresividad, es decir, que el impuesto varía, ya es progresivo, puede subir como puede bajar en función a la economía, cómo se está manejando la economía de un país. Equitativo, la aduana nacional de Bolivia es equitativo, es decir, al ser equitativo, la aduana nacional de Bolivia no puede establecer una sanción a un importador
y decir a otro importador, darle paso libre a otro importador, dar privilegios a otro importador. No, no hay privilegios. Todas las aduanas tienen que ser equitativas, ¿ya? Por ejemplo, la Aduana Nacional de Bolivia, dentro de los importadores, tiene una lista, pues una lista de importadores favoritos, una lista verde, por ejemplo, Toyota es entre sus listas, ya que todos los que importe Toyota está con canal verde. ¿Por qué? Porque Toyota ha demostrado que importe, que no tiene problemas en declaraciones, en pago de tributos, y ya se genera muchos ingresos para la aduana. Y hay otros importadores también que están en la lista negra, ¿no? Que dicen ya, como este importado ha tenido problemas anteriores, sale el sistema y dice, uy, ya no ha tenido problemas, ya, canal, no canal verde, canal rojo, que vaya su mercancía por aforo físico y revisión documental. Entonces, la aduana es equitativo. Al que cumple, le va bien. Al que no cumple bien, no le va muy bien, les examina, les ve punto por punto. Principios aduaneros. La aduana también maneja el principio de no retroactividad. ¿A qué se refiere no retroactividad? Es decir, que esto vamos a especificar en otro tema, muy rápidamente nomás lo estoy mencionando. ¿A qué se refiere no retroactividad? Es decir, que una ley siempre es para lo venidero, nunca para lo anterior. Por ejemplo, si sale una ley del impuesto aduanero, que es 13%, 14,94% en mayo, tiene que cumplirse de mayo adelante. Nunca puedes decir, no, quiero que este 14,94% rija desde, hoy estamos en 19 de abril, no quiero que esté vigente desde el 1 de enero de 2019 y me paguen los tributos, la diferencia, el saldo de los tributos con carácter retroactivo, no se puede. Siempre es no retroactividad, es decir, una ley para lo venidero, para lo posterior, para lo adelante. No pueden sacar una ley aduanera que beneficie al pasado, ¿no? Que pueda beneficiar. Siempre va a beneficiar hacia lo venidero, lo adelante, ¿ya? Principio de legalidad. La aduana se maneja por las leyes. Debido proceso, la aduana se maneja por el proceso, garantías, la constitución política del Estado. Ya, principio de informalidad, es decir, que la aduana debe evitar las burocracias. Y con eso, colorín colorado, este cuento se acaba. ¿Tendrían alguna pregunta, queridos jóvenes? ¿Alguna pregunta que tuvieran, por favorcito? Les rogaría. Gracias, Elizabeth. Gracias, Albert. Gracias. ¿Quién ha participado? Albert, ¿quién más era? Albert, me acuerdo, de uno más era Albert, Elizabeth. Ya, ahorita me voy a acordar. Pero ¿quién más era? Johnny era el licenciado. Ah, Johnny. Yo, licenciado. Gracias, querido Johnny. Me he olvidado tu nombre, hermanita. Ya me voy a acordar, pero. Si la siguiente me vas a preguntar como tarea, licenciado, ¿cuál es mi nombre que participo? Johnny me vas a decir. Está bien, licenciado. Un punto para vos, ¿ya, Johnnycito? Está bien, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué más? A ver, alguien más, pues, chicos. Alguien que quisiera tomar la palabra, aunque sea contarnos cómo le ha ido en el día. ¿Tienen alguna pregunta más? De la aduana, entonces, todo clarito, chicos, como el agua. De todas maneras, esto va a estar la clase grabada y también tengo un audio que les he pasado, ¿no? Un audio que está explicativo, ¿no? De todo lo que es el tema 2. Bueno, quiero terminar con esto, queridos jóvenes. Unas resoluciones determinativas, por ejemplo. Acá estaba viendo resoluciones, a ver, aquí estoy, escuchen nomás, a ver. Hay una resolución de cotización hay una resolución que me ha gustado, es de la cotización de monedas para importación y exportación. Hay una resolución determinativa que aprueba el despacho menor de mercancías. Hay otra resolución determinativa que aprueba la admisión temporal para exportación en el mismo estado. Hay una resolución determinativa que aprueba la autorización de andina de firmas de certificados de origen. Hay una resolución determinativa que regula la subasta electrónica. Hay una resolución determinativa que regula la extensión de tributos, es decir, cuándo se liberan, quiénes se liberan de tributos. Por ejemplo, temas diplomáticos, hay una liberación de tributos. Hay una resolución determinativa que regula la clasificación arancelaria y el origen. Hay una resolución determinativa que determina los tributos para el sector diplomático. Hay una resolución determinativa que vela el procedimiento para el contrabando contravencional. Hay varias resoluciones que quiero compartir, quiero que cada una lo lea. A ver, quiero compartir una con ustedes. Por ejemplo, hay otra resolución determinativa para la importación para el consumo, para el procedimiento de embarque, desembarque, manifiesto.
para la admisión temporal RITE. Hay otra resolución determinativa para el despacho aduanero para el sector público. Hay otra resolución determinativa que reglamenta los duty free shops, es las tiendas, ¿no ve? Las tiendas aduaneras. Ya hay una resolución determinativa que determina el beneficio a favor de la aduana. A ver, veremos unita, para que ustedes ya se vayan imbuyendo de lo que son las resoluciones determinativas. A ver, veremos el contrabando contravencional. ¿Ya? Estoy abriendo la resolución determinativa 139 quebrado 2021. Contrabando contravencional. Ojo, las resoluciones determinativas son claves, chicos. Eso tienen que conocer. Yo se los he seleccionado. Así que todas las resoluciones que hay, de las 300 resoluciones que hay, de los 2019, 20 y 21, se los he seleccionado 26 para que lo estudiemos específicamente. ¿Qué les parece? Y esas 26 lo tienen que saber, tienen que conocer, tienen que dominar, porque esto les va a servir a futuro en su vida profesional. Así como las empresas, cómo hacer una empresa, les va a servir en su vida profesional, cómo hacer una minuta, cómo hacer un poder, y que yo les voy a entregar su matrícula de comercio, igual les va a servir. Con respecto a sus trabajos, chicos, les estaba aclarando que lo voy a revisar todos sus trabajos y les voy a entregar sus matrículas cuando concluya los trabajos 1, 2, 3, 4, 5 y al momento de entregarles su matrícula de comercio les voy a decir, mira, aquí te entrego tu matrícula, pero sí tocó corregir, por favor, te voy a decir, ¿ya? Entonces revisaré los todos de golpe y así les voy a entregar, ¿ya, queridos? Entonces, eso en cuanto al trabajo. Si tienen alguna sugerencia más, por favor. Algunos que no les he revisado su minuta, se los voy a despachar, chicos. Pero no se preocupen. ¿Por qué? Porque no estoy, porque les voy a revisar sí o sí todo a momento de entregarles su matrícula de comercio. Les voy a mandar comentarios de su trabajo 1, 2, 3, 4, 5. Especialmente del 2, que es la minuta de constitución 3, el poder representante legal. 4, que es el balance, y 5, que es el formulario. El formulario no estoy siendo muy exigente, pese a que les he pasado en formato Word, también lo están haciendo otros compañeros a punto, no hay problema. Muy bien que me hagan a punto, no importa, ¿ya? Solo el 3, el 4, el 5 lo revisaría bien. Ya, entonces veremos la resolución determinativa de contrabando contravencional. Sin antes, quisiera que por favor me pregunten al respecto de sus trabajos o me pregunten al respecto del tema 2. ¿Qué dicen? A ver, por favor, preguntitas. A ver, más, voy a ver el chat. Si algunos tienen preguntas, no, licenciado, todo clarito. Gracias, querida Gladysita. Pero siempre también, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, chicos, por favor. Y si es que tienen alguna duda que les ha nacido después de la clase, obviamente, ¿a quién, díganme, a quién no le he respondido? Aunque sea tardecito, le he respondido vía audio. Nunca, no es que no les haya respondido, chicos. Entonces, por favor, quiero que por favor me pregunten, me envíen algún comentario y me digan, esto no he entendido, licenciado, acláreme, yo les voy a enviar por un audio de voz un comentario, ¿ya? Por favor, les rogaría, ¿ya? Ahora veremos para terminar esta resolución desde el directorio. Miren, esta resolución, un momentito, por favor. Ya muy bien, les decía, como estoy en mi domicilio, mi bebita está un poquito. Ya, entonces la resolución de directorio consta en lo siguiente. Esta resolución de directorio, ¿quiénes emiten la resolución de directorio? El directorio de la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Por cuántas personas está compuesta el directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, chicos? 7 personas, licenciado. 7 personas, 6 regionales, representantes de cada departamento y uno que es el director ejecutivo. Querido Albert, muchas gracias. Entonces, esta resolución de directorio es emitida es la 139 quebrado 2009 de 25 de junio de 2020, perdón, de 25 de junio del 2020. ¿Qué dice esta resolución de directorio? Es un manual que aprueba el contrabando contravencional, ¿ya? Es decir, el contrabando contravencional hay que diferenciar el contrabando que es vía penal y el contrabando que es vía contravencional. El directorio, la Aduana Nacional de Bolivia se encarga de sancionar el contrabando cuando es contravencional, ¿ya?
¿Y cuándo es contravencional? ¿Cuál es la diferencia? El contrabando contravencional es el que te sancionan quitándote, comisándote tus bienes, congelándote cuentas, la aduana, así te sanciona, te cobra. Es decir, el contrabando contravencional es un monto que te cobra la aduana nacional de Bolivia por haber introducido mercancías ilegalmente o por no haber declarado las mercancías que corresponden o por no tener los documentos al día. Pero, ¿cuál es la diferencia del contrabando contravencional que se sanciona solo en la aduana nacional de Bolivia y el contrabando penal que se sanciona en los juzgados por los jueces especialistas y por fiscales especialistas en materia aduanera? Son los fiscales en materia, por ejemplo, no es cualquier fiscal que maneja el tema aduanero, tiene que ser un fiscal que conozca materia aduanera, son los fiscales por eso hay un fiscal en materia aduanera, y ellos sancionan, jueces y fiscales, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia que un contrabando que te sancionen en la vía contravencional? Solo Aduana Nacional de Bolivia hay un contrabando que te sancionen en la vía penal, es decir, por jueces y fiscales y en la vía penal, ¿qué implica? Implica, si corresponde la vía penal, implica años de cárcel. ¿Cuánto es el contrabando? ¿Cuánto es la cárcel? ¿Cuánto es ingresar ilegalmente una mercancía por contrabando en la vía penal? La cárcel es de 13 a 15 años. Ya, entonces, ¿cuándo te sancionan por vía contravencional y cuánto por vía penal? ¿De qué depende? ¿De qué depende? A ver, del valor de la mercancía. ¿Y cuánto es el valor de la mercancía actualmente para que te sancionen vía penal y vía contravencional? Equivale a UFB. ¿Cuánto equivale a UFB? 2,131,34,953. Ya, pero ¿cuánto es el monto de la cuantía para que te sancione vía penal y vía contravencional? Es el monto de la cuantía, acuérdense, siempre es 200.000 UFB. Si tu mercancía ingresas por contrabando y por contrabando tu mercancía supera las 200.000 UFBs, te sancionan jueces y fiscales más, aparte de la Aduana Nacional de Bolivia, metiéndote a la cárcel, ¿ya? Y si tu mercancía es menor a 200.000 UFBs, te has salvado de los jueces y fiscales. Solo te sanciona la Aduana Nacional de Bolivia, pero igual la aduana te aplica, te sanciona, te quita, te congela tus cuentas y todo lo demás. ¿Ya? Acá lo que está regulando la Aduana Nacional de Bolivia es el contrabando contravencional. Entonces, ¿qué significa contrabando contravencional? Que la aduana únicamente te va a sancionar a cuantías menores a 200.000 USD. Aquí claramente dice, ¿no ves? Vistos y considerando que en el artículo 181 de la ley 2492 de 2 de agosto del 2003 tipifica el ilícito de contrabando cuando dispone que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando sea igual o menor a 200.000 USD, la conducta se considerará contravención tributaria, debiéndose aplicar el procedimiento establecido en el capítulo 3, título 4 del código, es decir, el código tributario. El código tributario también se sanciona, no solo la ley general de aduanas, el código tributario sanciona lo que son delitos aduaneros. ¿Por qué un delito aduanero es una defraudación tributaria? ¿Ya? Salvo que concurra de incidencia, intimidación, violencia, empleo de armas, explosivos en su comisión. Es decir, que si por si acaso vos traes tu mercancía menor a 200.000 USD, ya te has salvado, te sancionan por contrabando contravencional. Pero, si aunque hayas traído por 50.000 USD, pero le haces la guerra a la aduana, le metes explosivos, usas armas de fuego, le haces la guerra a los militares, entonces, por más que digan, no, mi mercancía es 50.000 USD solamente, sancionanme solo por contrabando contravencional, no te vamos a sancionar con penal porque has utilizado el uso de la fuerza, has utilizado armas, has utilizado explosivos, has utilizado violencia. Y eso sí o sí, aunque tu mercancía sea menor a 50.000 USD, se considera delito de contrabando, te van a decir. ¿Ya? ¿Qué les parece aquí?
Entonces, acá, la resolución determinativa del 22 de septiembre de 2016 ya aprobó un manual de procesamiento para contrabando contravencional, pero ese manual ha sido dejado sin efecto, esa resolución determinativa, por esta actual resolución determinativa 139 quebrado 2020. O sea que ustedes ya tienen que estar actualizados en lo que son las resoluciones determinativas. Imagínense que ustedes hubieran estudiado la resolución de directorio de 017 del 16, de 22 de septiembre de 2016. Estuvieran desactualizados porque ya ha salido otra resolución determinativa 139, quebrado 2020, de 25 de junio de 2020, que ajusta ya, o si bien no cambia en su fondo, pero ya actualiza ciertas cosas, chicos. O sea que hay que estar actualizado en lo que son las resoluciones de directorio. Ya, como estoy leyendo mucho, a ver, quisiera que lean una parte muy importante, un fragmento para que lo analicen. Acá. ¿Qué dice la resolución de directorio? Por tanto, el directorio nacional, en uso de sus facultades y atribuciones, resuelve. ¿Alguien me puede dar lectura al primero y al segundo, al primero, al punto primero, al punto segundo y al punto tercero? Por favor. Alguien, alguno que no haya participado, por favor. Adelante, Yo, licenciado. Adelante, querida Blanca. Así ya me voy a ir acordando sus nombres. Vaya a calificar. Por favor, Ya. ya. A ver, Ujú. querida Blanca, resuelve. Primero. Resuelve, primero, aprobar el manual de procedimiento por contrabando contravencional, que en anexo forma parte indivisible de la presente resolución. Segundo, dejar sin efecto la resolución de directorio número 1-017 del 2016, que aprobó el manual para el procedimiento de contrabando contravencional. Asimismo, se deja sin efecto toda disposición contraria a la presente resolución que sea de igual o menor jerarquía. Tercero, la presente resolución estará en vigencia a partir del día siguiente hábil de su presentación. Ya. Muchas ¿Hasta ahí está bien? gracias. Sí, está bien, querida Blanca. Mira, le voy a analizar los tres puntos. El punto primero está aprobando un manual, un procedimiento de contrabando contravencional, cuyo manual se encuentra acá, miren, indivisible aquí a la resolución, miren, índice. Consta, ese manual consta de, ¿cuántas hojas? Acá, 28 hojas. 28 hojas, las cuales ustedes tienen que estudiar este manual de contrabando contravencional. Miren, acá menciona todo lo que es el contrabando contravencional. ¿Cuándo se produce contrabando contravencional? ¿Cuánto es el monto por contrabando contravencional? Todo está acá, ya en esa resolución de directorio. Porque la misma resolución de directorio dice que forma parte indivisible el manual. ¿Ya? Y al mismo tiempo, la resolución de directorio dice que la anterior resolución de directorio se deja sin efecto, porque no pueden. ¿Qué pasa si se mantiene subsistente la resolución de directorio de primero de la del 2016? Hay dos resoluciones de directorio que regulan una cosa, o sea que es contradictorio. Cuando siempre tiene que haber una resolución de directorio que deja sin efecto una cosa para regular otra cosa, ya para regir otra cosa, ya. Y finalmente, la resolución de directorio dice que entrará en vigencia a día siguiente hábil de su publicación. Nunca una resolución de directorio, porque ya les había dicho, principio de no retroactividad. Nunca una resolución de directorio va a decir, no, esa resolución de directorio entra en vigencia desde el 1 de julio del 2017. Nunca. Porque no se puede aplicar ya con carácter pasado. Tiene que ser una resolución de directorio, tiene que aplicarse con carácter presente para lo venidero. Nunca se puede aplicar para lo pasado, ¿ya? Por más que la resolución de directorio ya ha habido, no se crean. La aduana, les comento que ha sacado una resolución de directorio para el pasado. Ya ha salido mediante una ley todavía, ha sido bien craneada esa ley. Ha sido una ley 317, me acuerdo bien, que para el